Imagina por un momento cómo sería tener control absoluto sobre tus emociones. Imagínate en medio de la tormenta, cuando todo a tu alrededor parece estar desmoronándose, y tú, en lugar de reaccionar con ansiedad, caos o ira, mantienes la serenidad. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en el poder que tiene la calma, la reflexión y la paz interior, incluso cuando todo parece estar fuera de control? Hay algo profundamente transformador en el silencio, algo que muchas personas no alcanzan a comprender. El verdadero poder no reside en lo que decimos, sino en lo que decidimos no decir. Lo que guardamos en nuestro interior, lo que callamos y no expresamos, puede tener un impacto mucho mayor que cualquier palabra que lancemos al aire. A lo largo de la historia, grandes figuras, desde los más poderosos reyes hasta los líderes espirituales más sabios, han entendido que el silencio es una forma de resistencia, una forma de mostrar un control absoluto sobre las circunstancias. Porque, en realidad, el silencio puede ser mucho más transformador que cualquier discurso. Cuando alguien te provoca y tú eliges no responder, no solo desarmas esa provocación, sino que fuerzas al otro a enfrentarse a sí mismo. Las palabras vacías no encuentran respuesta en ti, y por ello, el provocador se ve obligado a detenerse, a reconsiderar lo que está haciendo. Como dice en Proverbios 15:1, la respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Pero, ¿qué puede ser más suave, más efectivo, que un silencio bien empleado? Cuando decidimos callar, en lugar de ceder a la provocación, estamos ofreciendo una respuesta mucho más poderosa que cualquier palabra que pudiéramos decir. Reflexionemos un momento sobre la vida de Jesús. Durante su juicio, ante las falsas acusaciones de los líderes religiosos, él eligió el silencio, no por debilidad, sino como un acto de resistencia ante la injusticia. En este silencio cargado de autoridad, Jesús demostró que la verdadera fuerza no se encuentra en la confrontación verbal, sino en la sabiduría de guardar silencio cuando las palabras no harían justicia. El silencio, como dice Proverbios 17:28, es tan poderoso que incluso un necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es prudente. ¿Cuántas veces en la vida nos vemos atrapados en la necesidad de defendernos, de mostrar que tenemos razón? El silencio nos da la oportunidad de no caer en ese juego, de no gastar nuestra energía en discusiones vacías, de tomar distancia del caos. Al elegir callar, comenzamos a percibir lo que realmente sucede a nuestro alrededor, sin las emociones nublando nuestro juicio. Es como una pausa en medio del ruido, un espacio para encontrar claridad. La sabiduría del silencio también tiene un poder interno, una capacidad de transformar no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. Como dice Santiago en su carta 1:19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Cuando optamos por el silencio, dejamos que el ruido externo se calme, y con ello, nuestros pensamientos y emociones encuentran el espacio para descansar. Es un acto de control interior, de reflexión antes de tomar acción. En los momentos más difíciles de la vida, el silencio es una forma de mostrar una grandeza que no necesita ser expresada en palabras. Pensemos en el ejemplo de Jesús, quien no solo guardó silencio ante la injusticia, sino que transformó ese silencio en una lección eterna. Frente a las acusaciones y a la hostilidad, su silencio no fue una señal de debilidad, sino de dominio sobre la situación. Al no responder, al no bajar al nivel de sus detractores, demostró que su poder no dependía de palabras vacías, sino de su integridad, de su misión. El silencio puede cambiar profundamente nuestras decisiones, nuestras relaciones y, en muchos casos, nuestro destino. Cuando te enfrentas a un conflicto, es fácil reaccionar, hablar en defensa propia, tratar de justificar tus acciones. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si la verdadera fortaleza está en lo que no dices? Si el silencio puede ser, en realidad, un acto mucho más sabio que cualquier palabra apresurada. En lugar de participar en un intercambio de palabras que no llevan a ninguna parte, el silencio nos ofrece una oportunidad para observar, reflexionar y esperar el momento adecuado para actuar. Recuerda lo que nos dice Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. El silencio no es simplemente una reacción pasiva, sino una decisión consciente.
no implica quedarse quieto esperando que las circunstancias cambien por sí solas, sino tomar una postura activa de calma, de espera y de reflexión. Al callar, estamos permitiendo que nuestras acciones hablen más fuerte que cualquier palabra dicha en el calor del momento. El silencio también actúa como un espejo, reflejando las intenciones de los demás. No solo desarma a quienes intentan provocarnos, sino que también nos ayuda a ver más allá de las palabras y las emociones superficiales. Nos ofrece una perspectiva más clara y una respuesta mucho más alineada con nuestra verdadera esencia. Al igual que Jesús, al guardar silencio en medio de las acusaciones y los ataques, demostramos que no necesitamos defendernos ante aquellos que no están dispuestos a escuchar. Nuestra verdadera fortaleza no se encuentra en nuestros argumentos, sino en nuestra capacidad de permanecer firmes, de mantener nuestra paz y de confiar en que, al final, la verdad prevalecerá por sí sola. Es curioso cómo el silencio, tan a menudo malinterpretado como debilidad, puede ser una de las armas más poderosas que tenemos en nuestras manos. El ejemplo de Jesús, su actitud de silencio ante la injusticia, nos enseña una lección importante: no todas las batallas se ganan hablando. A veces, la verdadera fortaleza está en la quietud, en el control sobre nuestras reacciones, en la sabiduría de saber cuándo callar y cuándo actuar. Y cuando callamos ante un ataque, cuando dejamos que el silencio sea nuestra respuesta, les quitamos a los demás el poder de manipular la situación. Este acto de esperar en silencio también es un ejercicio de humildad. Al optar por el silencio, estamos reconociendo que no todo está en nuestras manos, que no siempre tenemos las respuestas inmediatas. Es un acto de confianza, un recordatorio de que hay algo más grande que nosotros, algo que puede hacer lo que nosotros no podemos. Como en el caso del pueblo de Israel frente al Mar Rojo, cuando Moisés les dijo: «El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos», Éxodo 14:1. A veces, el silencio nos permite abrir el espacio necesario para que Dios intervenga, para que sus respuestas lleguen a nosotros en su propio tiempo, de maneras que van más allá de nuestra comprensión. Quiero que medites sobre cómo el silencio puede cambiar tu vida. Piensa en lo que este mensaje puede significar para ti en tu día a día. Hoy te hago una invitación: escribe en los comentarios: «Dios intercede por mí en todas mis decisiones». Al hacerlo, estás comprometiéndote no solo con tus palabras, sino también con Dios, dejando tus cargas en sus manos, confiando en que Él tiene el control absoluto sobre cada una de tus decisiones. Deja que este compromiso sea una forma de poner tu vida en las manos de quien siempre ha tenido el poder de guiarte hacia la paz. Y recuerda, como Jesús nos enseñó, a veces la mayor fortaleza está en lo que decidimos callar, no en lo que decimos. Cuando las aguas del Mar Rojo se abrieron, lo hicieron en un instante de quietud. Fue en ese espacio de silencio donde se reveló una puerta hacia la libertad. Este momento nos recuerda que el silencio es más que una ausencia de ruido, es un lugar donde las promesas divinas se cumplen. No porque hagas menos, sino porque permites que el verdadero poder de Dios actúe a tu favor. La clave no está en forzar las puertas ni en actuar con desesperación. El silencio, lejos de ser inacción, es un acto de confianza. Al guardar silencio, creas el espacio necesario para que las oportunidades que parecían imposibles se manifiesten. Imagina una puerta cerrada frente a ti. Intentas abrirla con todas tus fuerzas, sin éxito. Haces todo lo que está en tus manos, pero sigue inamovible. Finalmente, decides detenerte, dejar de luchar. En ese instante, escuchas un suave clic y la puerta se abre por sí sola. Así funcionan las puertas divinas. En un mundo saturado de ruido, el encontrar el momento adecuado para escuchar parece una tarea difícil, casi imposible. Las opiniones, distracciones y voces constantes nos rodean, diciéndonos qué hacer, cómo pensar, cómo sentir. Pero entre todo ese ruido, la voz de Dios a menudo se vuelve la más difícil de escuchar. Para oírla, debemos aprender a callar. Y no solo externamente, sino también en nuestro corazón. A veces, las circunstancias nos parecen sin salida y la ansiedad nos empuja a actuar de inmediato, buscando soluciones rápidas. Pero el pasaje de Isaías 30:15 nos recuerda: en el arrepentimiento y la calma está vuestra salvación, en la quietud y la confianza está vuestra fortaleza.
Este versículo no solo nos invita a descansar, sino que también nos asegura que, en la quietud y en el silencio, se revelan los caminos que el ruido y la desesperación nunca podrán descubrir. Jesús entendió esta verdad profundamente. Incluso cuando estaba frente a Pilato, no sintió la necesidad de hablar, porque sabía que su misión no dependía de las decisiones o pensamientos humanos. Su silencio era una expresión de absoluta confianza en un propósito superior, uno que no podía ser interrumpido por las palabras humanas. Nos recuerda que hay momentos en los que no es necesario justificar nuestras acciones ante los demás, porque ya sabemos quién dirige nuestros pasos. No fue la fortaleza física de David lo que lo protegió en los tiempos más oscuros de persecución, sino su capacidad para encontrar descanso en el silencio, confiando en que Dios estaba obrando en su vida, incluso cuando todo parecía estar en su contra. Hay puertas que permanecerán cerradas hasta que logremos calmar el ruido de nuestros pensamientos y emociones. Muchas veces, es la tormenta interna la que nos impide ver las oportunidades que están frente a nosotros. Como nos dice Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Este tipo de silencio no significa rendirse, ni es señal de debilidad. Al contrario, es una declaración de independencia frente a la necesidad de aprobación o reconocimiento de los demás. Jesús lo demostró de manera clara cuando guardó silencio frente a Pilato, quien, sorprendido, le dijo, ¿a mí no me hablas? Juan 19, versículo 10. Este acto de silencio nos enseña una lección muy importante: no todas las batallas se ganan con palabras. En Primera de Reyes 19 versículo 12, aprendemos de Elías que Dios no siempre se revela a través de fenómenos asombrosos como un viento fuerte, un terremoto o un fuego. En su experiencia, Elías escuchó a Dios en un silbo apacible y delicado. Es en ese tipo de silencio, en lo más profundo de nuestro ser, donde podemos experimentar la presencia de Dios de manera profunda. El callar no es solo dejar de hablar, es un descanso para el alma. Es una pausa necesaria para que nuestras mentes encuentren claridad. El silencio no es inacción, sino una espera activa, una fe que sabe que algunas respuestas solo llegan cuando dejamos de buscarlas con ansiedad. David lo expresó claramente en el Salmo 62 versículo 1, en Dios solamente está callada mi alma, de él viene mi salvación. El silencio también puede ser un acto de resistencia. No siempre necesitamos responder a la provocación. A veces, la mayor demostración de fortaleza es negarnos a usar las mismas armas con las que nos atacan. Jesús mostró este principio cuando, frente a la traición y la violencia, eligió el camino de la paz. Cuando Pedro, impulsivo, cortó la oreja de uno de los que venían a arrestarlo, Jesús no solo lo detuvo, sino que sanó al herido, en lugar de avivar el conflicto. Eligió restaurar y traer calma en lugar de venganza. El silencio tiene el poder de abrir puertas. En los momentos en que las dificultades nos abruman y la confusión llena nuestra mente, el silencio puede ser un refugio, un lugar donde dejamos que algo más grande que nosotros tome el control. Jesús, en lugar de gritar su inocencia o responder con ira, eligió guardar silencio, confiando plenamente en el plan de Dios. En ese silencio, nos enseñó que no necesitamos que el mundo valide nuestra justicia. Dios, el único que conoce los corazones, es quien tiene el control final. Elías también entendió esto cuando, después de su victoria sobre los profetas de Baal, huyó lleno de miedo y desesperación. En su angustia, buscó a Dios en el ruido, el viento, el terremoto y el fuego. Pero Dios no estaba allí. Fue en el silbo apacible y delicado donde encontró la dirección que necesitaba. Primera de Reyes 19 versículos 11 nos muestra que, de manera similar, podemos encontrar paz y propósito cuando decidimos escuchar, en lugar de hablar. Jesús nos mostró que el silencio, cuando está lleno de propósito, puede desarmar cualquier ataque. No se trata de pasividad, sino de una confianza activa en el plan divino, que a menudo opera en formas que no podemos entender de inmediato. Este tipo de silencio nos libera de la carga de buscar validación humana, recordándonos que el verdadero reconocimiento viene de Dios, quien conoce nuestro corazón y nuestras intenciones. Este silencio, que es tan transformador y liberador,
también es un recordatorio de que el control no siempre depende de nuestras acciones inmediatas, sino de nuestra disposición para esperar, para escuchar y para confiar en que el tiempo de Dios es perfecto. Al elegir callar, no estamos abandonando nuestras responsabilidades ni huyendo de la realidad, sino que estamos permitiendo que la sabiduría divina fluya en nuestras vidas. Cada momento de silencio es una oportunidad para acercarnos más a lo que realmente importa, a lo que realmente necesitamos escuchar. Así como el mar se abrió en un instante de quietud, tu vida también puede ser transformada en esos momentos donde dejas de luchar y, en silencio, abres espacio para que la voluntad de Dios se manifieste. Deja que el silencio sea un refugio en tus momentos de incertidumbre y desánimo. En la quietud encontrarás fuerzas renovadas para continuar, incluso cuando todo a tu alrededor parezca estar fuera de lugar. En Lucas, capítulo 22, versículo 51, podemos ver cómo la calma y los gestos de Jesús nos revelan un poder transformador que reside en la quietud. Este poder tiene una fuerza sanadora que supera cualquier palabra o acción que venga impulsada por la ira. Todos hemos experimentado la sensación de ser heridos por palabras que llegan como espinas, y nuestra primera reacción suele ser la de responder, defendernos, devolver el ataque con más fuerza. ¿Pero te has detenido alguna vez a pensar qué sucedería si, en lugar de reaccionar, eligieras permanecer en silencio? Este silencio no debe ser entendido como una señal de derrota o sumisión, sino como una respuesta llena de intención y serenidad. Proverbios 15:1 nos enseña claramente que la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. A veces, la respuesta más sabia, más fuerte, es simplemente callar. Cuando alguien nos hiere con sus palabras, cada réplica que damos puede ser como echar leña al fuego, avivando un conflicto que tal vez podría haberse apagado antes de comenzar. Pero cuando optamos por el silencio, rompemos ese ciclo destructivo. Es como un escudo invisible que detiene la chispa antes de que se convierta en incendio. Este silencio, aunque difícil de practicar, trae consigo sanidad y paz. Nos ofrece la oportunidad de no responder desde las emociones del momento, evitando que la herida se profundice más. En Lucas 5:16 vemos cómo Jesús se apartaba a lugares solitarios para orar. No era el ruido de la multitud lo que le daba fuerzas, sino esos momentos de profundo silencio y comunión con Dios. Aprender a callar es una disciplina que exige paciencia y humildad. Callar no es fácil, especialmente cuando estamos atravesando tormentas internas. La necesidad urgente de hablar, de actuar, de resolver puede ser muy fuerte. Pero cuando decides no reaccionar de inmediato, creas un espacio de paz donde antes había conflicto. Este silencio no solo te beneficia a ti, también tiene el poder de confrontar al que te ofende. Cuando alguien lanza palabras hirientes, espera una reacción inmediata. Sin embargo, al guardar silencio, creas un momento de reflexión, un instante donde esa persona puede enfrentarse a sus propias acciones. El silencio actúa como un espejo que refleja el impacto de sus palabras sin necesidad de que tú digas nada. En el silencio, encontramos la claridad que nos permite actuar con la sabiduría divina. No actuamos desde nuestras limitaciones humanas, sino guiados por Dios, como lo expresa Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. El escuchar primero nos lleva a respuestas que son dirigidas por Dios y no por nuestras emociones. En un mundo donde muchas veces se nos enseña que debemos alzar la voz para ser escuchados, en el reino de Dios, el verdadero poder radica en saber cuándo callar para poder escuchar su voz. Cuando aprendes el arte de callar, descubres que las respuestas que buscas no están en tus palabras, sino en ese espacio sagrado de calma, donde Dios habla. Es ahí donde realmente encontramos lo que necesitamos, en la quietud de nuestro ser. Cada uno de nosotros ha vivido momentos en los que un silencio oportuno podría haber evitado que una situación empeorara. Cuando eliges callar, te das el regalo del tiempo para procesar lo que ha ocurrido. No significa ignorar el dolor, sino no permitir que ese dolor dicte tu respuesta. En lugar de reaccionar desde una herida abierta, el silencio te permite sanar primero y luego decidir cómo actuar. Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto de esta actitud cuando fue traicionado y arrestado.
En ese momento de angustia y sufrimiento, él eligió el silencio como un acto de fortaleza y confianza en el plan divino. El silencio frente a la ofensa no es solo un acto de sabiduría, sino también un acto de amor propio. Nos permite preservar nuestra paz interior y liberarnos de la necesidad de siempre tener la última palabra o de demostrar algo. En ese espacio de calma, encontramos algo mucho más valioso, nuestra libertad emocional. Es en esos momentos de silencio donde dejamos de lado nuestras preocupaciones, temores y deseos, abriendo espacio para que algo más grande, la voz de Dios, llene nuestro corazón. Reflexiona sobre los momentos en los que, al guardar silencio, pudiste encontrar paz. Piensa en esas ocasiones cuando no reaccionaste de inmediato, cuando elegiste esperar y, al hacerlo, descubriste una respuesta más sabia y más serena. El poder de callar no solo está en el beneficio personal, sino también en el impacto que tiene sobre los demás. Las palabras pueden ser heridas profundas, pero el silencio tiene la capacidad de sanar, de crear un espacio para que todos se detengan y reflexionen. Es en este silencio que aprendemos a confiar más plenamente en el plan divino. En la quietud, encontramos las respuestas que nuestras palabras, nuestras acciones apresuradas, a menudo no pueden alcanzar. En un mundo que nos incita a reaccionar, a hablar, a no quedarnos callados, el silencio se convierte en un refugio, un lugar donde podemos realmente escuchar lo que Dios tiene para decirnos. En ese silencio, entendemos que la verdadera fortaleza no radica en lo que decimos, sino en lo que decidimos callar. En el silencio, no solo preservamos nuestra paz, sino que también creamos el espacio para que otros reflexionen sobre sus palabras, sus acciones. Este silencio no es una rendición, sino una victoria sobre la ira, sobre el conflicto y sobre la necesidad de ser entendidos. Jesús, al mantenerse en silencio ante tantas injusticias, nos enseñó que no siempre es necesario defendernos o justificar nuestras acciones. El silencio es la mayor declaración de confianza en que, al final, es Dios quien tiene el control. Al final del día, el silencio nos ofrece lo que las palabras nunca pueden: paz, claridad y la capacidad de escuchar con el corazón. Este es el silencio que trae sanidad, que permite la reflexión y que nos conecta con lo divino de una manera profunda y transformadora. A menudo creemos que acercarnos a Dios requiere llenar el espacio de palabras, pero el verdadero poder del silencio demuestra nuestra confianza en su guía. En el momento más oscuro de su vida, cuando estaba colgado en la cruz, Jesús nos enseñó el poder del silencio. Frente a los insultos y el sufrimiento, no respondió con ira ni maldiciones. Como nos dice 1 Pedro 2, 23, cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba. Este acto de no devolver mal por mal, de no caer en la tentación de responder con violencia verbal, mostró una fortaleza que solo puede provenir de Dios. En este silencio, Jesús nos enseñó el camino hacia la verdadera paz, una respuesta que sana, una respuesta que transforma. Este tipo de silencio no es una negación del sufrimiento, sino una decisión consciente de no alimentar el dolor. Al permanecer en silencio, eliges no cargar con el peso de la ofensa, y en su lugar, enfocas tu corazón en la paz que solo proviene de Dios. Muchas veces, en nuestra vida cotidiana, tratamos de aferrarnos a nuestras propias ideas, planes y soluciones, lo que, en lugar de traer claridad, solo nos deja más agotados y consumidos. Pero en el silencio, ocurre algo diferente, es como si soltáramos las riendas y, de repente, el camino frente a nosotros se aclarara. No porque todo se resuelva de inmediato, sino porque al callar, le damos a Dios espacio para mostrarnos lo que realmente importa. Dejas de obsesionarte con lo que no puedes cambiar y empiezas a reconocer lo que Él ya está obrando en tu vida. Como nos enseña el Salmo 46, 10, quietos, y conoced que yo soy Dios. La quietud no es un acto de inacción, sino un ejercicio deliberado de detener el flujo constante de pensamientos y preocupaciones que desgastan nuestra alma. Cuando eliges el silencio, abres tu espíritu para recibir instrucciones claras de Dios, guías que pueden transformar completamente tu forma de entender las circunstancias que enfrentas. Reflexiona por un momento, ¿cuántas veces has intentado resolver un problema por tus propios medios solo para sentirte más confundido y agotado?
En las Escrituras, vemos que grandes revelaciones llegaron durante momentos de silencio. Moisés no solo recibió las tablas de la ley, sino también la dirección clara para liderar al pueblo de Israel. De manera similar, Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar, no solo para hablar, sino para escuchar y renovar su propósito en comunión con el Padre. Como nos enseña Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Pasar por alto una ofensa no significa permitir que otros te humillen, sino demostrar la sabiduría de no permitir que esa ofensa te domine. Es comprender que tu valor no depende de las palabras o acciones de los demás, sino de la verdad de quién eres ante los ojos de Dios. ¿Cuántas veces una palabra hiriente ha encendido un conflicto mayor? Nuestro impulso natural es defendernos, buscar ser comprendidos o validados. Sin embargo, al guardar silencio, demostramos que no necesitamos la aprobación de otro para afirmar nuestra identidad. Este tipo de silencio es un acto de humildad. El silencio de la paciencia no implica resignación, sino una declaración de fe que proclama, aunque no entiendo lo que sucede, confío en que Dios tiene un propósito detrás de esta espera. Es como el sembrador que siembra sus semillas y confía en que, aunque no vea nada al principio bajo la tierra, algo está creciendo. Santiago 5:7 nos anima con estas palabras: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Este silencio también implica dejar de lado la necesidad de ser el centro de atención o de demostrar que tienes razón. El orgullo nos empuja a hablar más, a justificar nuestras acciones, a mostrar nuestra supuesta superioridad. Pero la verdadera grandeza reside en refrenar ese impulso y optar por el silencio. Proverbios 18:1 nos recuerda: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Piensa en cómo el labrador espera con paciencia el precioso fruto de la tierra, aguardando la lluvia temprana y tardía. Elegir el silencio de la paciencia significa resistir la tentación de manipular las circunstancias o forzar las puertas que aún no están listas para abrirse. Es una decisión de confiar en los tiempos perfectos de Dios. Este silencio es una disciplina que nos aleja de la ansiedad y nos acerca a la paz divina. La espera, aunque desafiante, es una oportunidad para que nuestra fe y humildad crezcan en una sociedad que idolatra lo inmediato. Este tipo de silencio se convierte en una herramienta poderosa. Al callar, creas un espacio donde la humildad puede florecer y, con ella, la verdadera grandeza. La paciencia nos enseña a gobernar nuestras emociones, evitando que el orgullo nos lleve a enfrentamientos que no edifican. Así como el labrador espera con esperanza la llegada de la cosecha, aprendemos que todo sucede en el tiempo perfecto de Dios. Durante esa espera, encontramos consuelo y serenidad porque nuestra confianza no radica en lo que vemos, sino en aquel que tiene el control de todas las cosas. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos mientras esperamos es la tentación de hablar, quejarnos, expresar dudas o dejar que el desánimo se apodere de nuestras palabras. Sin embargo, la paciencia nos llama a mantener el silencio, a proteger nuestra fe de la contaminación que el temor y la incertidumbre pueden traer. En este acto de guardar silencio ante nuestra propia soberbia, encontramos una fuerza inesperada. No se trata de callar por callar, sino de hacerlo porque sabemos que, en ese espacio de silencio, estamos dando lugar a la obra de Dios. En el silencio, dejamos de aferrarnos al control y nos rendimos, confiando en que Él está obrando en nuestro favor, incluso cuando no lo podemos ver. A veces, en medio de nuestras vidas agitadas, nos encontramos luchando con el deseo de ser reconocidos, de mostrar al mundo quiénes somos y qué hemos logrado. En ese contexto, la sabiduría de las Escrituras nos recuerda algo fundamental: en lugar de actuar por orgullo o vanidad, debemos aprender a valorar a los demás como superiores a nosotros mismos. Como se nos dice en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con estimación cada uno a los demás como superiores a él mismo. En ese momento en que optamos por callar frente al orgullo, estamos rechazando una carga invisible que roba nuestra paz y nos aleja de la humildad que agrada a Dios. Es un acto difícil, lo sabemos. El ego siempre está buscando ser reconocido, alimentado, validado. Es natural que queramos ser escuchados, vistos,
apreciados. Pero, en esos momentos de silencio, debemos recordar que no debemos permitir que la duda invada nuestro corazón ni que los pensamientos de derrota nos dominen. Más bien, permitamos que el silencio se convierta en el terreno fértil donde la confianza crezca, tal como nos enseña el Salmo 37:7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Este silencio no es inacción, no significa quedarse inmóviles, sino que es un refugio, una barrera protectora contra la impaciencia y la desilusión. Cuando decidimos esperar en calma, estamos demostrando una fe que confía plenamente, incluso cuando no entendemos completamente lo que está ocurriendo. La paciencia nos muestra que lo que estamos esperando no solo será bueno, sino que será aún mejor de lo que alguna vez soñamos. Los tiempos de espera no son tiempos perdidos, son momentos invertidos en algo mucho más grande, algo que solo puede revelarse en el momento exacto que ha sido designado por Dios. Como nos recuerda Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Este llamado no es para quedarnos inmóviles, sino para practicar una fe activa que confía en el silencio. La espera, en este contexto, se convierte en una espera llena de esperanza. Esperar en el Señor no es un acto de pasividad, sino una muestra constante de confianza. Es saber que, aunque no veamos resultados inmediatos, Dios está obrando a nuestro favor. Es importante entender que los tiempos de espera también son tiempos de preparación. Mientras esperamos, Dios está trabajando no solo en nuestras circunstancias, sino también en nosotros mismos. Aunque no podamos percibirlo en nuestro interior, Él está formando la paciencia, la fortaleza y la fe que necesitaremos para recibir su promesa. Es como el arquero que debe tensar el arco antes de disparar la flecha. Si lo hace antes de tiempo, la flecha no alcanzará su objetivo. De igual manera, el silencio en la espera es esa preparación necesaria, esa atención que nos alista para el momento perfecto en que todo se alineará, aunque la espera pueda parecer interminable. Recuerda que los tiempos de Dios son perfectos, aunque no siempre coincidan con los nuestros. Como nos dice el apóstol Pedro en 2 Pedro 3:8, pero amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Lo que nosotros percibimos como una espera interminable para Dios es solo una pequeña parte de su plan divino y perfecto. Guardar silencio en medio de la espera es una manifestación de una fe madura, de aquel que comprende que la bendición no radica en recibir lo que deseamos de inmediato, sino en recibirlo en el momento apropiado, cuando verdaderamente estemos listos para recibirlo. El poder del silencio frente al orgullo propio es profundo. El orgullo es una fuerza silenciosa, casi invisible, que puede dominar nuestras vidas sin que nos demos cuenta. Se esconde detrás de nuestras palabras, de nuestros gestos, de la necesidad de ser reconocidos, de siempre tener la razón, de querer demostrar al mundo nuestro valor. Cuando decidimos callar ante ese impulso interior, logramos observarlo sin permitir que nos domine. En ese espacio de silencio, podemos reflexionar y descubrir la verdadera razón detrás de nuestra búsqueda de validación. ¿Realmente necesitamos que nos aplaudan, o estamos buscando algo más profundo, algo que solo Dios puede darnos? Como nos recuerda Santiago 4:10, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Este tipo de silencio también nos libera de la necesidad de responder en medio de una discusión. En esos momentos, nuestras mentes se llenan de preguntas: ¿por qué no está pasando nada? ¿Acaso no me están escuchando? Pero la fe requiere aprender a callar esas voces internas, dejando que el silencio nos reconecte con la certeza de que algo está ocurriendo, incluso si no lo vemos. Como nos dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es en ese silencio donde nuestra convicción se fortalece. Cuando permitimos que el silencio sea el terreno donde nuestra fe se enraiza, descubrimos que la espera no es un tiempo perdido, sino el tiempo perfecto para que lo que esperamos cobre forma. El poder de callar antes de actuar es otra lección crucial. En la rapidez de la vida cotidiana, es fácil caer en la trampa de actuar sin pensar, impulsados por la urgencia de resolver las situaciones rápidamente.
Nos vemos atrapados en circunstancias que requieren una respuesta inmediata y la prisa por solucionarlas nos empuja a actuar sin detenernos a reflexionar. Proverbios 13:10 nos recuerda: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Elegir el silencio en estos momentos es un acto de sabiduría y madurez. El silencio ante el orgullo propio nos permite enfocarnos en lo que verdaderamente importa. Cuando dejamos de preocuparnos por cómo nos perciben los demás, podemos concentrarnos en lo que Dios piensa de nosotros. Y al liberar esa carga, experimentamos una paz que el orgullo jamás podrá ofrecernos. Proverbios 29:23 nos dice: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. En este contexto, el silencio tiene un poder impresionante. Nos eleva, porque nos muestra que no necesitamos demostrar nada. No necesitamos hablar para afirmar nuestro valor, porque nuestras acciones y nuestra integridad lo dicen todo. A veces, el desafío no radica en guardar silencio frente a los demás, sino frente a nosotros mismos. Ese momento tan crucial en el que nos damos cuenta de que estamos buscando reconocimiento o gratificación personal. No se trata de negarnos a nosotros mismos, sino de descubrir nuestro verdadero valor no en lo que decimos o en lo que los demás piensan de nosotros, sino en lo que realmente somos, en lo profundo de nuestra esencia. En esos momentos de silencio, descubrimos la libertad de ser quienes realmente somos sin la necesidad de demostrar nada. Ese es el poder del silencio, nos lleva a la verdad de nuestro ser, de nuestra humanidad y de nuestra relación con Dios. Nos recuerda que no necesitamos ser vistos o aplaudidos para sentirnos completos, sino que nuestra identidad está anclada en algo mucho más profundo y duradero. El silencio, entonces, no solo nos libera del ruido del mundo, sino también de las expectativas ajenas que nos presionan constantemente. Pero hay un silencio que es aún más transformador, el silencio que alimenta la fe. La fe no siempre se nutre de palabras ni de explicaciones. A veces, la fe crece en el silencio, en esos momentos en los que las respuestas parecen no llegar. El silencio se convierte en un refugio, un espacio sagrado donde nos conectamos con lo invisible, con lo que no podemos ver pero que sabemos que está trabajando a nuestro favor. En estos momentos, no necesitamos llenar el vacío con explicaciones o justificaciones. El silencio se convierte en el lugar donde nuestra fe madura, donde se fortalece sin interrupciones. Cada vez que elegimos callar frente a las dudas y las incertidumbres, estamos diciendo, con nuestra actitud, que confiamos en algo más grande que nosotros mismos. Este tipo de fe no necesita demostrar nada. No necesita hablar ni explicar, simplemente se mantiene firme en la confianza de que lo que está por venir será mucho más grande de lo que podemos imaginar. A menudo, en medio de una confrontación o de una situación difícil, el orgullo nos impulsa a querer tener la última palabra, a demostrar que estamos en lo correcto. Pero en ese deseo de tener razón, a menudo perdemos lo que realmente importa: la paz, la armonía y el bienestar de nuestras relaciones. Elegir el silencio, incluso cuando podríamos ganar la discusión, es una manera de mostrar que valoramos más la relación que nuestro propio ego. Como nos dice Romanos 4:20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Este fortalecimiento vino en el silencio, en la espera, en la convicción de que Dios cumple lo que promete. Aunque el tiempo pareciera jugar en su contra, Abraham eligió confiar en el silencio. Él entendió que la fe no siempre necesita respuestas inmediatas, sino que depende de la confianza en que lo que Dios ha prometido se cumplirá en el momento perfecto. Y esa fe se fortaleció, no en la rapidez de las respuestas, sino en la calma del silencio. Este tipo de fe no se alimenta de señales inmediatas. Es como el agricultor que siembra una semilla y no pasa sus días desenterrando la tierra para ver si está germinando. Él confía en que, bajo la superficie, esa semilla está cumpliendo su propósito y el suelo la está nutriendo. De la misma manera, en nuestras vidas, el silencio se convierte en esa tierra fértil donde nuestra fe echa raíces profundas. En ese silencio interior, dejamos de buscar señales inmediatas y aprendemos a confiar en lo que no podemos ver, pero que sabemos que está ahí, trabajando en nosotros.
Un ejemplo poderoso de este tipo de fe silenciosa lo encontramos en la vida de Abraham. Dios le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas, pero los años pasaban y la promesa parecía alejarse cada vez más. Sin embargo, Abraham eligió creer, incluso en medio del silencio, cuando no había señales visibles de que esa promesa se cumpliría. Abraham no vio resultados inmediatos, pero su fe permaneció firme y en el silencio, esa fe creció. En muchos momentos de nuestra vida, al igual que Abraham, sentimos que la promesa de Dios parece alejarse o retrasarse. Pero la elección de esperar en silencio, confiando en que algo está sucediendo, aunque no lo veamos, es un acto de fe profunda. A veces, puede ser difícil no ver resultados inmediatos. Nos encontramos tentados a buscar señales que validen nuestra fe, pero el silencio nos recuerda que debemos confiar en lo que Dios está haciendo más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir. El silencio no solo es una ausencia de palabras, es una presencia activa de fe que crece y se fortalece a medida que nos retiramos del ruido del mundo y nos sumergimos en la paz que solo Dios puede darnos. El silencio también nos aleja de la necesidad de buscar señales externas para validar nuestra fe. En lugar de depender de lo que vemos o de lo que escuchamos, el silencio nos enseña a poner nuestra vista en lo invisible. Nos recuerda que nuestra esperanza no está en lo que es visible o tangible, sino en lo que Dios está obrando en el fondo de nuestra alma, en lo profundo de nuestro corazón. El silencio se convierte en un espacio donde podemos descansar en la certeza de que Dios está obrando, incluso cuando no vemos ninguna evidencia externa. De esta manera, el silencio no solo alimenta nuestra fe, sino que la purifica y la fortalece, permitiéndonos vivir con la certeza de que lo que está por venir será mucho más grande de lo que podemos imaginar. En ese espacio de silencio, nos transformamos, porque dejamos de buscar en el ruido y las palabras para encontrar la paz en la quietud y en la confianza en lo invisible. Y, al final, descubrimos que el silencio no es un vacío, sino un campo fértil donde nuestra fe puede crecer y dar frutos en el tiempo perfecto de Dios. En 2 Corintios 5, 7, leemos, porque por fe andamos, no por vista. La vida está llena de momentos en los que las respuestas parecen escurrirse entre nuestros dedos, donde todo lo que obtenemos es silencio. Ese silencio, aunque desconcertante, tiene un poder profundo. Es en esos momentos donde la fe puede encontrar el terreno perfecto para crecer, porque la fe no depende de lo que vemos o de lo que controlamos, sino de la confianza total en que Dios está obrando en nuestras vidas de maneras que aún no logramos comprender. El silencio, lejos de ser un vacío de esperanza, se convierte en un alimento que nutre la fe. No es que el silencio nos aísle de las dificultades de la vida, sino que nos enseña a confiar en lo que está más allá de nuestro control. Como el Salmo 37, 7 nos invita, guarda silencio ante Jehová y espera en él, no te alteres por el que prospera en su camino. Este tipo de silencio no es la ausencia de fe, sino la expresión más pura de la misma. Nos enseña a esperar, a confiar, incluso cuando no tenemos todas las respuestas que deseamos. El silencio que alimenta la fe no es solo la capacidad de callar en el exterior, sino de callar las voces internas que nos asaltan cuando la espera parece interminable. ¿Cuántas veces, al sentirnos frustrados o ansiosos, sentimos la tentación de hablar mal de los demás, de caer en críticas que solo buscan aliviar nuestro propio desconcierto? Pero en esos momentos, el acto de guardar silencio refleja que nuestra fe ha madurado lo suficiente como para saber que, aunque sea difícil, es más sabio construir puentes que destruirlos con palabras hirientes. Sabemos cuán poderosas son nuestras palabras, pueden edificar o derribar, y decidimos usarlas con sabiduría. Santiago 3, 5 nos alerta sobre el poder de la lengua, diciendo, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Cuando decidimos callar, estamos protegiéndonos de asociarnos con palabras que hieren, con malentendidos que más tarde podrían volverse en nuestra contra. Proverbios 10, 19 nos enseña que en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. El silencio, entonces, se convierte en una muestra de prudencia, una protección que nos resguarda de las consecuencias dañinas del chisme y de las palabras irresponsables. El silencio no solo nos resguarda del daño externo, sino que también se convierte en una declaración de integridad.
En esos momentos de silencio, tenemos la oportunidad de ver las cosas desde una perspectiva más clara, de evitar decisiones precipitadas que podrían resultar en consecuencias negativas. En ese pequeño espacio de tiempo que elegimos callar, encontramos la oportunidad de invitar a la reflexión y a la sabiduría para guiar nuestras acciones. La prisa, por el contrario, nubla nuestro juicio, pero el silencio lo afina. La Biblia está llena de ejemplos que nos enseñan este principio tan vital. El silencio antes de actuar no solo muestra paciencia, sino también confianza en que no todas las soluciones provienen de nuestras propias manos. A veces, la mejor respuesta es no actuar inmediatamente. El tiempo, la oración y la reflexión son los que nos proporcionan la claridad que necesitamos. Isaías 40:31 nos recuerda: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El silencio, entonces, se convierte en ese espacio donde nuestra alma puede descansar y encontrar la fuerza renovada que solo Dios puede darnos. Proverbios 26:20 explica perfectamente el impacto del silencio en situaciones de conflicto: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Al guardar silencio, eliminamos la leña que alimenta el fuego del conflicto, permitiendo que éste se apague antes de que cause más daño. El silencio no solo te protege de ser arrastrado por la corriente del chisme, sino que también te preserva de ser víctima de las consecuencias de esas palabras dañinas. A menudo, involucrarnos en conversaciones negativas puede parecer algo trivial, pero las consecuencias de esas palabras pueden ser mucho más destructivas de lo que imaginamos. Decidir no involucrarse es un acto de verdadera sabiduría en un mundo que parece estar siempre listo para hablar mal de los demás. En tiempos donde el mundo parece apresurarse a juzgar, criticar y hablar de los demás, decidir mantenerse en silencio es un acto de pureza de corazón. Es el momento en el que elegimos ser diferentes, en el que decidimos ser un refugio de paz en medio de la tormenta de palabras. Este acto de sabiduría no solo nos protege a nosotros, sino que también tiene el poder de influir positivamente en quienes nos rodean. En un mundo lleno de ruido, el silencio se convierte en una luz que brilla más intensamente que todas las palabras. Al elegir guardar silencio, nos unimos a una tradición antigua de sabiduría, que nos invita a buscar la paz no en lo que decimos, sino en lo que callamos. El silencio no es un acto de pasividad, sino de reflexión y discernimiento. Es el momento donde nos volvemos más conscientes de nuestras palabras y acciones, y nos aseguramos de que nuestras decisiones se alineen con la verdad y la justicia que provienen de Dios. El silencio es una herramienta poderosa, no solo para protegernos, sino también para permitir que nuestra fe crezca y florezca, incluso en medio de la incertidumbre. El silencio nos recuerda que no siempre tenemos que tener todas las respuestas, ni tenemos que ser el centro de atención. Nos enseña a vivir con humildad, confiando en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y que su tiempo es perfecto. En ese tiempo de espera, encontramos consuelo en la quietud y aprendemos a depender menos de lo que vemos y más de lo que Dios está haciendo en lo profundo de nuestro ser. En ese silencio, dejamos que la fe hable por nosotros, porque sabemos que, aunque no tengamos todas las respuestas, Dios tiene todo bajo su control. En Proverbios 21:23, leemos: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Este versículo nos recuerda una verdad profunda que a menudo pasamos por alto: muchas veces, el silencio es nuestra mejor defensa. En un mundo lleno de palabras vacías y destructivas, el chisme puede propagarse con rapidez, pero el acto de guardar silencio puede ser un refugio para nuestra paz. Las personas sabias no solo actúan con precisión, sino que también saben cuándo callar, dejando que el silencio se convierta en su escudo. El silencio antes de actuar también tiene un poder impresionante. En situaciones tensas, como un conflicto o una decisión importante, nuestras emociones pueden tomar el control fácilmente, empañando nuestro juicio. En esos momentos, el silencio se convierte en un refugio seguro, un espacio que nos permite calmar nuestras emociones y pensar con claridad antes de dar el siguiente paso. Proverbios 16:21 dice: el sabio de corazón será llamado prudente, y la dulzura de labios aumentará el saber.
Este tipo de sabiduría no se encuentra en las reacciones impulsivas, sino en la pausa que nos permite actuar con precisión y cuidado. La idea de guardar silencio antes de tomar decisiones no es algo nuevo, y podemos encontrar ejemplos poderosos de esta práctica en las Escrituras. Jesús mismo la practicaba. Cuando la multitud le presionaba para tomar decisiones apresuradas, él optaba por el silencio y la oración. Lucas 6:12 nos dice, en aquellos días, él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Después de esa noche de silencio y reflexión, Jesús tomó decisiones fundamentales, como la elección de sus discípulos. El tiempo de silencio no solo le permitió escuchar la voz de su Padre, sino también tomar decisiones sabias que cambiarían la historia del mundo. De igual manera, cuando alguien se acerca a nosotros con la tentación de propagar rumores o alimentar conversaciones destructivas, el silencio se convierte en una poderosa herramienta para evitar la negatividad. No siempre es necesario involucrarnos en cada conversación ni ofrecer nuestra opinión sobre todas las situaciones. A menudo, al callar, podemos detener el ciclo de negatividad antes de que se convierta en un incendio de malentendidos. En esos momentos, al elegir el silencio, estamos eligiendo también la paz y la sabiduría. Nehemías es otro ejemplo destacado de alguien que supo callar antes de actuar. Cuando escuchó que Jerusalén estaba en ruinas, no se apresuró a actuar sin reflexionar primero. Pasó días en oración y silencio, buscando dirección divina. En Nehemías 1:4 leemos, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. No fue hasta que encontró claridad en ese tiempo de silencio que decidió cómo proceder. Este ejemplo nos muestra la importancia de tomarnos el tiempo necesario para escuchar a Dios y encontrar sabiduría antes de actuar. Proverbios 14:29 también nos recuerda la importancia del autocontrol, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el impaciente de espíritu enaltece la necedad. Tomarnos el tiempo para callar antes de actuar no solo nos da la oportunidad de calmar nuestras emociones, sino que también nos permite pensar y actuar con sabiduría. En el silencio, encontramos la claridad necesaria para tomar decisiones correctas, lejos de las reacciones impulsivas del momento. A menudo, el paso más sabio no es el que surge en el calor del momento, sino el que nace tras una pausa llena de reflexión. Al elegir callar y tomarnos ese tiempo para pensar, podemos actuar con la certeza de que estamos siguiendo la dirección correcta. Es en ese espacio de silencio donde la sabiduría de Dios puede guiarnos hacia la respuesta adecuada. El silencio también juega un papel crucial cuando se trata de protegernos del chisme. El chisme es como un río subterráneo que fluye silenciosamente, separando corazones, sembrando discordia y dejando tras de sí un rastro de dolor. Cada vez que elegimos callar en lugar de reaccionar ante la tentación de hablar, estamos construyendo una base sólida de autocontrol. Este autocontrol, lejos de ser señal de debilidad, es un testimonio de verdadera fuerza espiritual. Refleja un corazón que ha aprendido a no caer en cada provocación y a no ser arrastrado por cada emoción pasajera. Es importante entender que muchas veces la verdadera batalla no está en las palabras que dirigimos a los demás, sino en las que hablamos en el silencio de nuestra alma. Ese silencio interior, que rechaza la ira, el miedo y la ansiedad, fortalece nuestro espíritu y nos acerca más a la paz de Dios. Cuando guardamos silencio en nuestro corazón, estamos abriendo espacio para que la paz de Dios gobierne nuestra mente y nuestras emociones. Es en ese silencio donde encontramos la verdadera fuerza, no en las palabras que decimos, sino en la paz que cultivamos en nuestro interior. El silencio es, en última instancia, una declaración de dominio propio, una forma de afirmar que no somos esclavos de nuestras emociones o de las opiniones de los demás. Nos recuerda que, aunque el mundo pueda estar lleno de ruido y caos, hay un lugar dentro de nosotros donde podemos encontrar calma y dirección. Este espacio de silencio nos permite conectar con nuestro propósito y nos ofrece la claridad necesaria para tomar decisiones con confianza y paz. Cada vez que eliges callar en lugar de hablar apresuradamente, estás eligiendo la paz, la sabiduría y la fuerza espiritual. Estás dejando que el silencio sea un refugio para tu alma, un lugar donde tu fe puede crecer y fortalecerse.
Y aunque el mundo nos presione para reaccionar, sabemos que el silencio no es un vacío, sino un espacio lleno de la presencia de Dios, donde podemos encontrar la dirección que necesitamos para seguir adelante con sabiduría y confianza. En Romanos 12, 21, encontramos una instrucción clara: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En un mundo donde las palabras vacías y apresuradas llenan el aire, el silencio ante el chisme se convierte en un acto de sabiduría divina. No es necesario unirse al ruido, al caos o a las conversaciones destructivas. Elige ser un canal de paz en medio del tumulto. Al elegir el silencio, no solo te proteges, sino que también te liberas para ser una luz que edifica y trae esperanza, donde otros buscan destruir. Esta forma de actuar es una manera de contribuir a la sanación en lugar de alimentar la discordia. En este sentido, el silencio tiene un poder transformador. Nos recuerda que no siempre necesitamos reaccionar ante las injusticias o provocaciones que nos rodean. Muchas veces, la victoria más grande no se encuentra en lo que decimos, sino en la capacidad de esperar, discernir y actuar sabiamente. Es en el espacio del silencio donde aprendemos a cultivar la paciencia, a refinar nuestra respuesta y a encontrar la fortaleza para no dejarnos arrastrar por la corriente de la desesperación o el enojo. En Mateo 4, 11, vemos un ejemplo claro de este principio. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no respondió de inmediato ni se dejó arrastrar por la provocación del enemigo. Guardó silencio y, cuando finalmente habló, lo hizo con autoridad y sabiduría, citando las Escrituras. Este es un recordatorio poderoso de que el verdadero poder no radica en la rapidez de nuestra respuesta, sino en la sabiduría que obtenemos al esperar, reflexionar y actuar desde una posición de paz interior. El silencio, por tanto, no solo nos permite procesar lo que está sucediendo, sino que también nos brinda la oportunidad de analizar la situación desde una perspectiva divina. Elegir no responder de inmediato es un acto de autocontrol, y este autocontrol se convierte en una de nuestras mayores fortalezas espirituales. Proverbios 16, 32 nos dice: más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a uno mismo que conquistar ciudades. Este silencio se convierte en un refugio espiritual, un lugar donde no solo nos protegemos de los conflictos externos, sino donde nuestra fe y carácter se ven fortalecidos desde adentro. Este acto de autocontrol no se trata de reprimir nuestras emociones, sino de entregarlas a Dios, permitiendo que Él nos guíe y nos dé la sabiduría para manejarlas. Es como un pequeño fuego que podría convertirse en un incendio incontrolable, pero al elegir el silencio, apagamos ese fuego antes de que se propague. El silencio, por lo tanto, no es solo una herramienta para protegernos de los chismes o las palabras hirientes, sino también una expresión de dependencia en Dios. Al callar, demostramos nuestra confianza en que Él se encargará de la situación a su tiempo y a su manera. Además de protegernos a nosotros mismos, el silencio también es un acto de protección hacia los demás. Al negarnos a participar en conversaciones que hieren o destruyen, estamos actuando como guardianes de la dignidad y la reputación de aquellos a quienes amamos. Nuestras palabras no deben ser piedras que hieren, sino herramientas que construyen y restauran. Cada vez que elegimos callar en lugar de reaccionar de manera impulsiva, estamos eligiendo la madurez y la sabiduría. Estamos reflejando la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, mostrando un autocontrol que solo se puede desarrollar a través de la comunión con Él. El autocontrol no es un don que recibimos de inmediato, es un fruto que crece con el tiempo, que se cultiva en cada decisión que tomamos. Cada vez que elegimos no dejarnos llevar por la ira o la frustración, estamos fortaleciendo ese músculo espiritual. Las emociones intensas pueden tentarnos a responder de manera dura, pero el silencio nos da el espacio para entregar esas emociones a Dios. Es en ese espacio donde permitimos que Él obre en nuestro corazón, reemplazando el peso de la ira con la paz que solo Él puede darnos. El silencio no solo se trata de una respuesta a las palabras hirientes o al chisme, es una expresión de autocontrol, una forma de mostrar nuestra dependencia en Dios. La capacidad de guardar silencio en los momentos de mayor tensión emocional es una de las mayores fortalezas espirituales que podemos desarrollar. Porque cuando elegimos el silencio,
estamos permitiendo que Dios guíe nuestras respuestas y al hacerlo, podremos caminar con paz y propósito, incluso en medio de las tormentas de la vida. Este poder del silencio es un bálsamo espiritual que nos ayuda a navegar las dificultades de la vida sin perder nuestra paz interior. En momentos de tensión, donde nuestras emociones podrían llevarnos a tomar decisiones precipitadas, el silencio nos ofrece una oportunidad de detenernos, de esperar y de reflexionar antes de actuar. Y al hacerlo, no solo protegemos nuestra paz, sino que también protegemos a los demás, evitando que nuestras palabras causen más daño en una situación ya difícil. Es curioso cómo en un mundo tan ruidoso, donde todos parecen querer tener la última palabra, el silencio se convierte en un acto de resistencia. En lugar de ser arrastrados por el flujo de las conversaciones negativas, podemos optar por ser una voz diferente, una voz que edifica y que trae restauración. Al elegir callar, no estamos cediendo al mal, estamos demostrando que somos más fuertes que cualquier provocación, más sabios que cualquier ataque y más comprometidos con la paz que con la confrontación. El silencio, entonces, se convierte en nuestra herramienta más poderosa para vivir con sabiduría y equilibrio en un mundo que constantemente nos empuja hacia la reacción inmediata. Al aprender a callar en los momentos de mayor tensión, descubrimos que podemos andar con calma, confiando en que Dios se encargará de todo a su tiempo. Y en ese espacio de silencio, encontramos la verdadera libertad para vivir con paz y propósito, sin ser arrastrados por la corriente del mal. En Proverbios 29:11 se nos muestra con claridad la diferencia entre el necio y el sabio. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Todos, en algún momento, hemos sentido esa chispa de ira que nos impulsa a reaccionar con rapidez. Es natural, casi instintivo. Pero, como nos enseña este versículo, esa reacción, nacida de una emoción momentánea, suele estar basada en percepciones limitadas, en una visión parcial de las cosas. Al decidir callar, nos damos el espacio para que el tiempo revele lo que en el primer momento no pudimos ver. Santiago, capítulo 1, verso 19, nos exhorta a ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Esta instrucción va más allá de simplemente guardar silencio, es una invitación a cultivar la calma interna, a elegir reflexionar antes de hablar o reaccionar. El silencio, en este contexto, se convierte en un puente, un espacio que nos permite escuchar con el corazón antes de actuar, y al hacerlo, nos ayuda a tomar decisiones más sabias, menos impulsivas. El silencio, cuando se elige con sabiduría, se convierte en un refugio que nos otorga la paz interior necesaria para no dejarnos llevar por la presión del momento. En ese espacio de quietud, podemos respirar, reflexionar y, lo más importante, evitar decir algo de lo que más tarde podríamos arrepentirnos. A menudo, las palabras que brotan en medio del calor de la ira o el miedo son las que nos traen más daño, tanto a nosotros como a los demás. El silencio nos ofrece una pausa para que nuestras emociones se calmen, y en esa calma, podemos encontrar la claridad que necesitamos para actuar con sabiduría y prudencia. El control de nuestras palabras no es solo una cuestión de abstenerse de hablar precipitadamente, sino también de aprender a gestionar nuestras emociones. Como se menciona en Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. En este versículo se contrasta el daño que las palabras mal elegidas pueden causar con el poder sanador de aquellas que se emiten con sabiduría. Optar por el silencio frente al chisme, entonces, no es solo una forma de evitar el conflicto, sino una decisión de sanar en lugar de herir, de construir en lugar de destruir. Es fácil dejarnos llevar por el impulso de opinar, de reaccionar ante lo que escuchamos, especialmente cuando los rumores y los chismes comienzan a circular. Pero, como nos enseñan las Escrituras, muchas veces esas historias están basadas en verdades parciales o malentendidos que se agrandan conforme se repiten. Al negarnos a participar en esa cadena de opiniones apresuradas, nos damos la oportunidad de ver las cosas con una visión más clara y justa. Al guardar silencio en medio del caos de los rumores, no solo protegemos nuestra paz, sino que nos posicionamos para actuar con la sabiduría que solo el silencio puede proporcionar. Santiago, capítulo 1, verso 19, nos recuerda que debemos ser pronto para oír, tardo para hablar,
tardo para airarse. Este llamado a escuchar antes de reaccionar es un principio fundamental para cultivar relaciones saludables y sabias. El silencio no es solo una herramienta para evitar la prisa de hablar, sino también para fomentar una escucha profunda, una escucha que va más allá de las palabras. Al guardar silencio, nos damos el espacio para entender las emociones, los gestos y los sentimientos que están detrás de las palabras de los demás, y eso fortalece nuestras relaciones, mostrando que realmente valoramos lo que el otro tiene para decir. Este autocontrol, que se cultiva a través del silencio, no solo evita conflictos, sino que tiene el poder de transformar las dinámicas de nuestras interacciones. En lugar de responder impulsivamente, actuamos con consideración, reflexionando antes de hablar. Nos permite conectar de manera más profunda con los demás, porque el silencio nos da la oportunidad de escuchar verdaderamente. Y cuando escuchamos de esa manera, podemos ofrecer una respuesta que no es solo una reacción, sino una respuesta que construye, que nutre y que edifica. El silencio tiene un poder transformador. No es solo una cuestión de abstenerse de hablar, sino una forma de vivir con mayor sabiduría, paciencia y autocontrol. Es una herramienta divina que nos ayuda a navegar por los desafíos emocionales y sociales de la vida sin ser arrastrados por ellos. Nos enseña a elegir la paz por encima del conflicto, la prudencia por encima de la impulsividad y la sabiduría por encima de la rapidez de las respuestas. Al practicar el silencio, no solo protegemos nuestra paz interna, sino que también contribuimos a la sanación de las relaciones que tenemos con los demás. Cuando elegimos callar en lugar de reaccionar, estamos mostrando una madurez que refleja la obra de Dios en nuestras vidas. Y, a través de ese silencio, encontramos la oportunidad de conectar más profundamente con aquellos a nuestro alrededor, creando un espacio donde la comprensión y la sabiduría pueden florecer, incluso en medio de las tensiones más difíciles. El silencio, entonces, no es una ausencia de acción, sino un acto profundo de fe y autocontrol. Es una declaración de confianza en que Dios tiene la última palabra y que no todas las batallas se ganan con palabras o respuestas apresuradas. Al elegir el silencio, no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino que abrimos la puerta para que la sabiduría divina guíe nuestras decisiones y nuestras relaciones hacia la paz, la sanidad y la reconciliación. Y, en ese espacio de calma, encontramos el verdadero poder que proviene de saber cuándo hablar y cuándo callar. Proverbios 15:1 nos enseña una verdad profunda: la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cuántas veces, en medio de una discusión, nuestras palabras pueden ser como fuego, encendiendo más y más el conflicto? A veces, la respuesta más sabia no es una palabra, sino un silencio que, con su calma, tiene el poder de sofocar la ira y devolver la paz a una situación tensa. El silencio no es solo una protección para nuestras relaciones, es también una herramienta poderosa para interrumpir ciclos destructivos. En medio de un desacuerdo, cada palabra puede convertirse en una chispa que encienda el fuego de la discordia. Pero cuando elegimos callar, detenemos ese ciclo y abrimos el espacio para la reconciliación, para la restauración. Santiago, en el capítulo 1, verso 19, nos recuerda el poder del silencio: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Este consejo no solo nos ayuda a mejorar nuestra comunicación, sino que nos enseña a cultivar relaciones basadas en el respeto y la comprensión. En esos momentos en los que la injusticia nos llama a responder, cuando todo dentro de nosotros clama por actuar y restaurar lo que ha sido dañado, la palabra de Dios nos invita a una respuesta contracultural. A veces, la respuesta más poderosa frente a la injusticia es simplemente guardar silencio. En Romanos 12:19, leemos: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Elegir el silencio no es rendirse ante la injusticia, sino confiar en que Dios, como juez supremo, tiene la última palabra. Este acto de fe declara nuestra confianza en la justicia divina, que es mucho más perfecta y completa que cualquier solución humana. Jesucristo, nuestro ejemplo más grande, en su juicio, fue traicionado por aquellos que amaba, acusado injustamente y condenado sin razón. En ese momento,
muchos habrían esperado que alzara la voz para defenderse, para gritar su inocencia. Pero Jesús eligió el camino del silencio. No evitó enfrentar la verdad, sino que comprendió que, a veces, el silencio habla con mayor poder que cualquier palabra. Guardar silencio ante los críticos puede ser un acto de sabiduría, ya que evita que nuestras palabras se conviertan en piedras que hieren en lugar de sanar. El silencio bien empleado no solo apaga el fuego de la ira, sino que construye puentes de entendimiento y de paz. Proverbios 17:28 nos recuerda otra verdad clave: aún el necio, cuando calla, es contado por sabio, el que cierra sus labios es prudente. Esta enseñanza nos invita a reflexionar sobre el poder que tiene el silencio en nuestras relaciones. En un mundo que valora las respuestas rápidas y las reacciones impulsivas, el saber callar en el momento adecuado es una señal de verdadera sabiduría. El silencio, cuando se usa con discernimiento, puede ser la llave para tener relaciones más sanas, más equilibradas y más llenas de propósito. En momentos de desacuerdo o tensión, la tentación de querer tener la última palabra es grande, pero la verdadera fuerza no radica en quien grita más fuerte, sino en quien sabe callar. El poder transformador del silencio en nuestras relaciones es algo que no podemos subestimar. Las palabras tienen la capacidad de edificar o destruir, de sanar o de herir. Sin embargo, el silencio tiene un poder singular. En los momentos de tensión, cuando las emociones están a flor de piel y el deseo de imponer nuestra verdad es fuerte, es en esos instantes cuando el silencio, lejos de ser una debilidad, es una manifestación de autocontrol y de fe. Al callar, damos espacio para que las emociones se calmen y las heridas emocionales tengan tiempo para sanar. El silencio permite que, incluso en medio de la tormenta, encontremos un lugar de calma donde las palabras no se convierten en armas, sino en instrumentos de sanidad. Este silencio no es una inacción, sino una acción sabia, que permite que la paz y el entendimiento se eleven por encima del conflicto. Es un acto de confianza en que, aunque no tengamos todas las respuestas en el momento, Dios está obrando y Él tiene el control. El silencio, entonces, se convierte en una forma de entregar nuestras preocupaciones y nuestras luchas a Dios, confiando en que Él actuará según su perfecta voluntad. Es cierto que el silencio puede ser interpretado de muchas formas y a veces puede parecer que estamos cediendo o que estamos siendo pasivos. Sin embargo, el silencio genuino, aquel que proviene de la sabiduría y el autocontrol, no es un signo de debilidad, sino de una fortaleza interior que ha aprendido a descansar en la paz de Dios. Cuando elegimos callar en medio de la tempestad, estamos eligiendo confiar en que Dios tiene el poder para restaurar y sanar lo que ha sido dañado, incluso si no vemos la solución de inmediato. En esos momentos de aparente inacción, descubrimos una fuerza que no puede ser movida por las circunstancias externas, una fuerza que proviene del silencio lleno de confianza en que Dios está trabajando, incluso cuando no vemos su mano. El silencio, entonces, no es solo una pausa en nuestras palabras, sino una pausa en nuestro corazón. Nos da el espacio necesario para escuchar, para reflexionar y para responder con sabiduría. Al guardar silencio, no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino que también protegemos a los demás, porque nuestras palabras pueden edificar o destruir. Al elegir callar en el momento adecuado, estamos construyendo relaciones más fuertes, más sabias y más llenas de amor y respeto. Así como en un momento de silencio, cuando dejamos que la paz de Dios invada nuestro corazón, podemos hallar la fuerza para seguir adelante. El silencio también nos permite transformar la manera en que nos relacionamos con los demás. Al optar por no responder con palabras hirientes, nos acercamos más a Dios y a los demás, y nos convertimos en canales de su amor y su sabiduría. En este camino de elegir el silencio con sabiduría, encontramos un poder transformador que no solo sana nuestras propias heridas, sino que también restaura las relaciones rotas a nuestro alrededor. El libro de Proverbios nos enseña en el capítulo 15, versículo 1, que la respuesta suave quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Esto nos recuerda que muchas veces las palabras son como chispas que pueden encender el fuego de la ira, pero una respuesta tranquila puede desarmar el enojo. Hay momentos en los que el silencio se convierte en el refugio necesario.
Este silencio no es una señal de debilidad ni evasión, sino un acto de prudencia y sabiduría. Es un espacio que nos permite detenernos, reflexionar y dejar que la calma vuelva a llenar el ambiente. La paz interior es un refugio poderoso en medio de la tormenta de nuestras emociones. Recuerdo cuántas veces en mi vida he dicho cosas de las que luego me he arrepentido. Las palabras lanzadas en medio de la ira, esas que parecen ser urgentes, a menudo dejan cicatrices profundas en las relaciones. Pero es el silencio el que nos ofrece la oportunidad de respirar, de ver las cosas desde otra perspectiva, de evitar que las palabras se conviertan en heridas. La misma sabiduría aparece en Santiago capítulo 1, versículo 19, que nos recuerda que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Este consejo no solo mejora nuestra comunicación, sino que también nos enseña a cultivar relaciones basadas en la comprensión mutua. Cuando estamos ante un desacuerdo o injusticia, dentro de nosotros surge la necesidad de responder, de rectificar lo que nos parece incorrecto. Sin embargo, el silencio tiene el poder de liberarnos de esa necesidad de justicia inmediata, confiando en que Dios es el verdadero juez. Romanos 12, versículo 19 nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En esos momentos, elegir el silencio no es rendirse ante la injusticia, sino confiar en la justicia divina, que es mucho más perfecta y completa que cualquier reacción humana. Al igual que Jesús, que en su juicio fue traicionado, acusado falsamente y condenado injustamente, su silencio fue la respuesta que nos enseñó. En lugar de alzar su voz para defenderse, optó por guardar silencio, y en ese silencio, la victoria espiritual fue más grande que cualquier palabra que hubiera podido pronunciar. El silencio, al ser utilizado de manera sabia, no es solo una herramienta de protección, sino una forma de edificar. Cada palabra dicha con ira puede ser una piedra que lastime, pero el silencio tiene la capacidad de construir puentes, de sanar heridas, de dar espacio para que la reconciliación florezca. Y es que, en esos momentos de aparente inacción, dejamos que Dios sea quien actúe en nuestro favor. El libro de Proverbios, en el capítulo 17, versículo 28, nos recuerda que aún el necio, cuando calla, es contado por sabio, el que cierra sus labios es prudente. Este versículo es una invitación a reflexionar sobre cómo el silencio puede ser el principio de relaciones más profundas y de mayor propósito. Nos muestra que muchas veces la verdadera fortaleza se encuentra no en el deseo de tener la última palabra, sino en saber cuándo callar, cuando la calma es lo que se necesita. El silencio tiene un poder transformador. En las discusiones, donde la tentación de tener la última palabra es fuerte, el silencio se convierte en el espacio donde las emociones encuentran descanso. Es en ese momento de quietud que las heridas pueden sanar, que las tensiones se disipan. Reflexionando sobre mi vida, me doy cuenta de cuántos desacuerdos podrían haberse evitado si tan solo hubiera elegido el silencio en lugar de responder impulsivamente. El silencio, en su máxima expresión, es la manifestación de sabiduría que permite que la verdad surja sin ser forzada. Santiago 1, versículo 5, nos dice que si alguno de nosotros carece de sabiduría, debe pedírsela a Dios, quien la da generosamente. Sin embargo, esta sabiduría no llega en medio del bullicio y la agitación, se presenta en el silencio. Al guardar silencio, liberamos nuestras almas de la ansiedad constante, permitiendo que Dios se haga cargo de nuestras preocupaciones y nos dé la claridad que tanto necesitamos. En el Salmo 37, versículo 7, se nos exhorta: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Este es un recordatorio de que no necesitamos tomar el control de todas las situaciones. A veces, lo que más necesitamos es esperar con paciencia, confiar y dejar que Dios actúe. Cuando decidimos quedarnos en silencio y descansar en su soberanía, es cuando realmente experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. De manera similar, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 12, leemos sobre Elías, quien encontró la revelación divina no en el viento fuerte ni en el terremoto ni en el fuego, sino en el silbo apacible y delicado. Esta lección nos enseña que, en el silencio,
podemos recibir la dirección y sabiduría que buscamos. Es en ese espacio de calma donde podemos encontrar respuestas, donde Dios nos habla de una manera suave pero profunda. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo el pueblo de Dios, en momentos de crisis, eligió esperar en silencio, confiando en que Dios intervendría. Recordemos el momento en que Moisés y los israelitas se encontraron atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. En ese instante de desesperación, Moisés proclamó: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Este es otro ejemplo de cómo el silencio no es una rendición ante la injusticia, sino una afirmación de fe en que Dios tiene el control. El silencio también es una señal de humildad, pues nos recuerda que no tenemos que llenar cada momento con palabras, ni intentar solucionar todo por nuestra cuenta. En el silencio, encontramos la oportunidad de recibir las bendiciones de Dios, de ver las cosas con claridad y de confiar en su timón perfecto. Así, en momentos de injusticia, cuando todo en nosotros clama por responder o vengarnos, elegimos el silencio, y es en ese acto de fe donde Dios despliega su poder. En Mateo 27:12-14, encontramos a Jesús siendo acusado injustamente, pero eligiendo guardar silencio. Su ejemplo nos muestra que, en ocasiones, la mayor autoridad no se encuentra en nuestras palabras, sino en la paz que emana de confiar plenamente en el plan divino. Este tipo de silencio también nos protege de la amargura. No dejar que el deseo de venganza nos consuma es lo que nos permite mantener nuestra paz y seguir adelante. Como dice el Salmo 62, versículo 5, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Este es el lugar donde podemos hallar la verdadera paz, donde la claridad de la voluntad de Dios se hace presente. Cuando elegimos callar, nos damos la oportunidad de detenernos, reflexionar y permitir que la paz de Dios gobierne nuestras vidas. La verdad comienza a florecer cuando no somos impulsivos, sino pacientes, cuando decidimos escuchar en lugar de hablar. Y es en ese espacio de silencio donde nos encontramos con el amor de Dios y su perfecta justicia. Así que, ¿cómo puedes aplicar el poder del silencio en tu vida? En tus relaciones, en tus momentos de frustración o conflicto, elige el silencio como una forma de permitir que la paz se establezca. Este acto no solo es un camino hacia la reconciliación, sino un paso hacia una relación más profunda con Dios y con los demás. Que la paz y el amor de Dios llenen tu corazón en cada paso que des. Amén.